Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, un gusto que esté en el programa. No, el gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está la situación de las empresas, de los comercios en la ciudad de Rosario en momentos donde arrecia la crisis a nivel nacional, algo que toca evidentemente a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario? Bueno, no es novedad lo que voy a decir, el sector productivo en general hace muchísimo tiempo que la viene pasando mal. El sector comercial propiamente dicho son 18 meses consecutivos de volumen de venta negativo, siempre con referencia al mismo mes del año anterior. No tiene recuperación, no tiene viso de recuperación. Hay un cierre de 43 a 45 comercios por día. No hay recuperación en el sector PYME. Tenemos falta de financiamiento y el que lo podría llegar a obtener son las tasas tan siderales que le resulta imposible. La presión impositiva no afloja, la presión fiscal tampoco, muy a pesar de que hay medidas que nosotros desde CAME hace más de un año veníamos proponiendo. Y algunas Vos sos vicepresidente primero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Vicepresidente segundo de la Confederación. Segundo. De la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, una entidad que tiene 1.500 federaciones, confederaciones y asociaciones desde Jujuy a Tierra del Fuego. O sea que es una inmensidad. Y nosotros hemos propuesto, a través de mi cargo nacional, al ministro Sica, una serie de puntos para aliviar la problemática de la PYME, pero en su momento nos decía que era imposible. Hoy vemos que algunas cosas se pueden estar dando. Pero en cuanto decíamos que la presión fiscal, hoy hay posibilidad de planes de financiamiento, pero todavía son con un costo muy elevado, con lo cual tampoco se animan a ingresar. O sea, si sumamos la presión impositiva, los costos del dinero cuando uno se quiere financiar, los costos energéticos, los costos laborales, no salariales, porque yo cuando hablo de ese sector hablo de la necesidad de una adecuación laboral, adecuación porque hay nuevos tiempos y hay nuevas condiciones, no estamos hablando de precarizar el trabajo, pero de todas maneras... Vos te referías a los convenios para las pymes, precisamente. Exactamente. Porque ella no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa, en todo sentido, hablemos de financiamiento, del pago de impuestos, paga la super gran empresa lo mismo que una pyme. Por lo cual, con toda esa serie de situaciones donde hay un proyecto de país más financiero que productivo, donde la pequeña empresa no puede evolucionar, tiene altos costos de funcionamiento, por todo lo que dijimos anteriormente, y bajo poder de rotación o de consumo por la falta del poder adquisitivo en sus compradores, claro, da una ocasión de que con menor ganancia se le van aumentando los costos. Y llega el momento que no puede soportarlo más. Bueno, en esa situación estamos, y llegando a extremos como los de ahora, de una incertidumbre mucho peor, donde tenemos un candidato a presidente que supuestamente tiene un determinado poder, pero no la legitimidad para ejercer el cargo, un presidente legítimo que pareciera que va perdiendo poder, y un tiempo bastante extenso hasta llegar a diciembre. Ese combo es un combo muy difícil. Ahora, hay cuestiones que parecen ser cíclicas en la historia argentina, ¿no? Cada 5 o 6 años hay una crisis, ¿no? Con mayor o con menor intensidad, pero hay una crisis y siempre sale pagando el empresario PYME, ¿no? Que es el que aporta el 75 o el 80% del empleo de la Argentina. Sí, evidentemente los programas que se aplican tienen algún viso de error, ya sea el anterior gobierno y el actual gobierno. Porque... No, pero además pasamos de un extremo a otro, intervencionismo, aperturismo a ultranza, no hay punto medio. O sea, que fuera quien fuera. La diferencia que tenemos con el gobierno anterior, que había bajos costos de funcionamiento para un comercio y alto poder de rotación y volumen de negocio. Bueno, unos dicen que producto de eso es que este gobierno no pudo hacer las cosas que debería hacer, claro, y profundizó la crisis o un problema que parecía que no teníamos en tanto, pero a saber de los expertos en economía, un país con las condiciones que estaba anteriormente y lo habían dejado, era imposible que subsista. Este gobierno, entendemos, se le dio todo el apoyo y generando la expectativa de que es verdad, con un alto déficit fiscal es imposible combatir la inflación. Con un Estado tan amplio es difícil combatir la inflación. Ahora bien, ¿cómo hacemos
para que rápidamente el Estado se enflaquezca sin que haya posibilidad de otra actividad laboral por fuera. Entonces el medio del huevo y la gallina, ¿no? Y bajar el déficit fiscal a los promedios que se estaban buscando era un shock muy rápido, entendemos, para nuestra economía. Bueno, y hoy nos encontramos con que no tenemos ni una cosa ni la otra, lamentablemente. Y bueno, ahora Rosario, ¿no? Como un conocedor de Rosario como sos vos, que caminás la ciudad evidentemente y los centros comerciales principalmente, ¿tenemos pocos o muchos anticuerpos los rosarinos para soportar lo que vive a nivel nacional, ¿no? Más que otros lugares del país? Lo podemos notar en las cifras. Nosotros cuando damos la estadística de venta, de productividad, etcétera, es a nivel nacional. Luego vemos que el mismo municipio, a nivel local, saca estadísticas siempre, bueno, nosotros la damos casi sobre el momento, el municipio la hace con los datos duros que tiene, muy certero y más exacto, que siempre son inferiores a la problemática a nivel nacional. Esto significa también que Rosario, la provincia de Santa Fe, tiene herramientas que otras provincias del país no la tienen, excepto Capital Federal, Gran Buenos Aires. Hay sectores del país donde no tienen economías diversas o muy variadas. Entonces, padece un sector y no le va muy bien. Claro. Acá tenemos otras alternativas, industrial, agropecuaria, comercial, de servicio. Sin estar bien, estamos de alguna manera mejor que muchas otras provincias del país. Claro, no obstante, aquí en Rosario principalmente lo que hoy uno encuentra haciendo un relevamiento de las empresas, de los establecimientos empresariales, son servicios, no tanta producción por allí industrial. Correcto. Sí, por ahí en el hinterland, ¿no? Obviamente la región, a nivel metropolitano. Correcto, se ha reconvertido el sector servicios porque sí, hay muchas empresas, digamos, las grandes empresas siguen funcionando. Las que ya pasaron un nivel de barrera, puede vender el 10, el 15, el 20% menos, pero están en su, digamos, de alguna manera ya extrapolaron la situación. Las pequeñas empresas, cuando venden un 10% menos, claro, es la productividad o el recurso económico que tienen, y ahí se va. Entonces, las que siguen dando servicios para ese tipo de empresas que todavía siguen de una u otra manera demandando. Esa es la realidad. Por eso que el pequeño comercio es el primero que tiende a desaparecer. Cambia el signo político, si bien dentro del Frente Progresista, pero cambia el signo político de quien va a ser el intendente de la ciudad de Rosario luego de 30 años. A nivel provincial, también luego de 12 años de un ciclo político, se renueva la cosa y vuelve otro, como el peronismo, a nivel provincial, y aquí Pablo Hawking dentro del Frente Progresista, con Creo a nivel local. ¿Va a cambiar algo? ¿Va a seguir todo como está? ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, en principio a nivel provincial entiendo que Omar Perotti es muy probo en la materia. Yo creo que es uno de los más capacitados, si no el más, digamos, en lo que corresponde a poder conducir los destinos de la provincia, fundamentalmente en el sector productivo. Bien, nosotros vamos a seguir insistiendo en el desarrollo del sector comercial como un agregado, porque esto fue una novedad en la última gestión del último gobierno, la incorporación a nivel de Secretaría del Comercio, cuando el comercio era solamente una dirección, entendiendo que el comercio es el que mayor aporta a las arcas impositivas provinciales, el mayor dador de mano de obra, etcétera, etcétera. Con lo cual sobre eso vamos a aportar y vamos a tratar de cabalgar. Y no tengo dudas de que lo que hay hecho continuará y creo que tendrá condiciones tal vez para profundizar en mejora su actuación en el gobierno. Ahora a nivel local, entendiendo que viene de un mismo signo político, si se quiere, en el sentido del frente, claro, entendiendo que en la mayoría de los casos tenían puntos en común, conociéndolo a Pablo Hawking y parte de su equipo, entiendo que también en el mismo sentido muchas de las cosas que nosotros hemos visto positivas, porque desde en la Secretaría de Producción, que es el área donde nosotros normalmente actuamos, muchas de las cosas que se realizan son pedidos de las mismas instituciones, que nos ponemos de acuerdo y decimos dónde creemos que necesitamos ayuda. Creemos que en ese sentido también vamos a estar muy bien, por lo cual avisoro que en lo provincial y en lo municipal vamos a estar muy bien. Pero también va a depender mucho de la macroeconomía, porque sabemos que Rosario tiene mucha dependencia de flujo económico de la provincia de Santa Fe. Espero que del gobierno de la provincia de Santa Fe haya acuerdos para poder colaborar con Rosario
en esas necesidades financieras para actividades que tiene que desarrollar, y bueno, y que la nación tenga los recursos suficientes también para abastecer a la provincia. Sí, digamos, esas son las cosas exógenas de las cuales tenemos que estar a la expectativa, pero en lo local, gobierno municipal y provincial, entiendo que no va a haber mucho problema. ¿Es posible, por ejemplo, la emergencia de un polo industrial en la ciudad, de un parque industrial como lo tiene Pérez, como lo tiene Roldán, de ese mismo estilo? Porque, a ver, si uno va a la historia, durante mucho tiempo Rosario fue una ciudad productiva, si bien de espaldas al río, ¿no?, como se decía habitualmente. Luego se coloniza toda la franja de la costa, pero adquiere relevancia el sector servicios, si uno tiene que hacer un raconto a lo largo de estos 30 años. ¿Puede tener un parque industrial y, por otra parte, es una deuda de la ciudad? Yo creo que debería tener un parque industrial. A mí me gustaría que Rosario tenga lo suyo. Hemos visto cómo empresas han tenido que emigrar hacia otros lugares, entendiendo que sin perjuicio de cuidar la fisonomía de la ciudad, su funcionamiento, su medio ambiente, determinado tipo de industrias no polutivas, creería que con mucha necesidad deberían estar funcionando en el ejido de la ciudad de Rosario, en la zona más adecuada, y creo que hay todavía zonas para poder instalarse. Llevas varios periodos al frente de la Asociación Empresaria, ¿cuántos más precisamente? Bueno, yo inicié en el 2012. 2012. ¿Cuál es el debe? ¿Qué es lo que falta en tu gestión, de alguna manera, para terminar de cumplimentar un panorama, ¿no? Yo diría que muchas cosas, partiendo de la base de que la coyuntura en los últimos años nos ha llevado a un lugar donde tenemos que parar incendios continuamente y no poder desarrollar todo lo que nosotros queremos. Pero sin lugar a dudas, tal vez lo que yo pensaba o pensábamos hace años atrás y no lo pudimos desarrollar, hoy ya no tiene validez hacerlo, por la velocidad de la situación. Hoy estamos pensando en la fuerte incursión que tiene todo el sistema informático, electrónico, la inteligencia artificial, la Big Data, la industria 4.0, etcétera, que uno dice, ¿cómo vamos a seguir profundizando en cosas que ya no existen o no van a existir? Por lo cual, creo que el sector comercial, fundamentalmente, iniciarlo, independientemente de toda aquella cuestión de defender el sector, la cuestión impositiva, los avasallos del Estado en determinados lugares, la intromisión, etcétera, la competencia externa, creo que subirlo hasta el más mínimo y minúsculo de los comerciantes en lo que significa el comercio electrónico y el desafío que va a ser en los próximos tiempos es algo muy importante, y eso conlleva una capacitación, una concientización y un financiamiento. Creo que eso echa por tierra todo lo que planeábamos hace 4 o 5 años atrás, cuando todavía desconocíamos la velocidad con que se iban a instalar estos temas. El famoso valor agregado, por ahí muy declamado, pero poco aplicado. Muchas gracias. No por nada.